usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan. Colosenses 4:5. A lo largo de la vasta palabra de Dios hemos encontrado siervos que nos dejan más de una lección en el alma, mismas que nos enseñan que aquello que creíamos demasiado difícil puede vencerse con perseverancia y fe. El día de hoy hablaremos del apóstol Pablo en este nuestro primer podcast. Y sea para la gloria de Dios que podamos entender y aplicar sus virtudes. Pablo tenía dicho de forma coloquial, muchos as bajo la manga. Queda claro que era una persona estudiosa, preparada y valiente, mas también tenía otras cualidades que deberíamos aprenderle. Primer punto, se clavaba a fondo como las buenas flechas. Hechos 22:3. Educado a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios. Si hay algo que reconocerle a Pablo, es su decisión. Una vez que decidía algo, no se iba a pequeños pasos, sino que daba el salto al mar para inundarse del tema, inundarse de aquella pasión que tenía en mente. Es una cualidad que se ha ido perdiendo entre los creyentes. Hoy en día las personas poco escudriñan el Antiguo Testamento. Muchos no salen de los 10 mandamientos, otros ni se atreven a leer Génesis completo. Y aunque los evangelios son nuestra base, debemos estar empapados de esto, la verdad, única y verdadera. Cristo citó a Isaías cuando dijo, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí, en Juan 6:45. ¿Cómo conocer la grandeza de Cristo si no comenzamos por entender quién fue, quién es y quién seguirá siendo para siempre jamás Jehová Dios? El Antiguo Testamento fue el deleite de Pablo y se educó en él con fuerza. Es claro como él defendió que las leyes ya no aplican a nosotros, al estar cumplidas, y más bien debemos seguir con mayor fuerza los 2 mandamientos dejados por Cristo, que nos ofrecen una forma más comprensible que podrá perfeccionarnos, amar a Dios con todo lo que somos y amar a los demás como a nosotros mismos. Aclarado ese punto, el Antiguo Testamento guarda un conocimiento invaluable, y tanto el Nuevo como el Viejo son vitales de conocer, principalmente para una persona como nosotros, que busca convencer a otros de lo que en sí es la palabra de la vida eterna. Pablo tenía esa cualidad. Cuando se interesaba en algo, se empapaba en ello, recordando así el obrar de los siervos y profetas del Antiguo Testamento, que vivían para Dios. Como cristianos, debemos seguir su ejemplo y empaparnos del conocimiento de Dios. Gálatas 1:14. Y que adelantaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Una vez que conoció a Cristo, se centró en aprender todo lo que podía sobre él. Salmos 1:2 nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Para algunos su tiempo fuerte de estudios en las mañanas, para otros, mi caso personal, por la madrugada. Según la rutina que lleve cada quien, encontrará un tiempo de silencio desocupado de deberes que pueda ofrecerle la capacidad de estudiar con calma. Otros lo hacen intercalado, y es que debemos de encontrar nuestro momento para aprender todo lo que podamos de Dios. La literatura hebrea es algo fuera de serie, no es cualquier libro. Está diseñada para ser meditada y discernida, incluso en un diálogo personal con Dios. Después de todo, hablamos de un libro que no es como ningún otro, de un libro vivo. Segundo punto, miraba atrás solo para darse más impulso. Primera de Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. A pesar de poseer uno de los peores pasados entre los apóstoles, Pablo no dejó que esto lo encadenara o limitara. Muy por el contrario, confió en el perdón de Dios y se esforzó con denuedo. La mayoría de las veces cuando miramos nuestro pasado, nos sentimos desanimados e incapaces de hablar de Cristo. Y es que Satanás es persistente. En más de una ocasión nos atacará mentalmente con lo que hicimos, o hará que gente nos lo grite a la cara.
No debemos dejar que eso nos detenga. Cuando uno de verdad se arrepintió de su pecado, Dios perdona, y arrepentirse no es otra cosa que literalmente volverse en sí. Ese es su significado en hebreo, y eso es lo que debemos hacer. Pablo nunca más persiguió a la iglesia, muy por el contrario, se sintió dichoso de morir defendiendo el mensaje de las buenas nuevas de Cristo. Es verdad, en más de una ocasión declaraba su fallo pasado. 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Mas eso jamás lo detuvo. Por el contrario, saber cuánto había pecado lo aferraba a dar más de sí mismo. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Cuando entendemos nuestros fallos, entendemos cuánto le debemos a Dios. Y eso, en vez de avergonzarnos para sepultarnos, debe inyectarnos impulso para ser más excelentes, para intentar agradecer que Dios nos siga amando. Lucas 7:42. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Tercer punto. Tenaz de habla, persuasivo en significado. El rey Agripa sabe mucho acerca de todo esto, y por eso hablo con tanta confianza delante de él. Si algo caracterizaba a Pablo, era esa tenacidad para defenderse y lo persuasivo de su habla, porque sabía bien utilizar cada palabra en su beneficio. Gracias de Dios, desde luego. Como cristianos, debemos aspirar a ser así, bajo oración y fe. Buscar utilizar las armas poderosas del habla y ser. Mateo 10:16. Sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Como cristianos, no debemos ser ingenuos, y me refiero al hecho de pensar que no podemos hacer algo. Lo dice la persona más tímida del mundo. Y aunque aún me cuesta trabajo, Dios me ha sorprendido, haciéndome lucir como coach de vida, oradora con experiencia, cuando soy todo lo contrario. Utilizar la simpatía, la empatía, la persuasión hábil y la sabiduría basado en la palabra puede hacer que no solo nos escuchen, sino dejar pensando a las personas. Pablo no se callaba, siempre tenía un argumento, una explicación interesante, una defensa digna, una palabra inteligente por decir, y aprovechaba con cuidado cada oportunidad, cuidando de no ser imprudente, desde luego. Era inteligente para hablarle incluso a los que no creían en Cristo. 1 Corintios 9:20-22. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto no es que Pablo pretendiera ser ateo o fingiera que la circuncisión era idónea actualmente, sino que se mantenía aparentemente abierto al diálogo con cada uno de estos personajes, mostrando honestamente que estaba dispuesto a escucharlos y respetarlos. Es algo difícil, créeme, pero él se mantenía abierto sin moverse un centímetro de su fe, porque de ese modo las personas entendían que él no venía a pelear o discutir, sino más bien a escuchar, lo que siempre dejaba en él el resto de la gente la necesidad de que Pablo hablara, y es donde, sin decir te voy a predicar, él lo hacía. Colosenses 4:5. Usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan. Ese ha sido nuestro texto base. Estas son las cualidades que se destacan como estrellas en la personalidad de Pablo, a las que se le unen amor, compasión, mansedumbre, temple, humildad, firmeza y agudeza mental. Yo creo firmemente que si a Jehová Dios pedimos, Él nos ayudará a tener estas cualidades. La cuestión es no rendirse bajo ninguna circunstancia.
Muchas gracias por escuchar. Que el eterno Dios de justicia, Jehová de los ejércitos, lo bendiga y guíe en Cristo Jesús nuestro Señor.